Bueno, bienvenidos a la clase 18. Nuevamente, esta vez Greg Larson descubre la verdadera historia de la fórmula más famosa de la física. A lo largo de la clase vamos a ver la historia oficial, pero no es tan divertida como esta. Así que bueno, arrancamos. La idea es, vamos a empezar estudiando cómo se acopla una partícula relativista al campo electromagnético, y eso va a tener como bonus que va a aparecer naturalmente cómo se representa al campo electromagnético en la teoría relativista, porque hasta ahora tenemos los dos vectores E y B, pero esos son vectores solamente en el espacio, son vectores frente a rotaciones. No tienen ninguna ley de transformación bien definida respecto de las transformaciones de Lorentz. Los potenciales sí, porque los potenciales habíamos visto que eran las componentes de un tetravector, pero no sabemos bien cómo es la relación entre los potenciales y los campos en la teoría relativista. Así que eso lo vamos a aprender en la clase de hoy, viendo cómo acopla el campo electromagnético con una partícula relativista. Pero resulta que la manera más clara de ver ese acoplamiento es mediante el formalismo hamiltoniano. Y entonces, por las dudas, empecé la clase con un par de transparencias que lo que hacen es repasar de mecánica, que es este asunto de la mecánica racional, como solía llamarse. Así que vamos a empezar con esto. El formalismo lagrangiano, lo importante es que las propiedades de un sistema físico, el sistema se describe mediante un sistema de coordenadas generalizadas. La potencia del formalismo comparado con simplemente escribir las leyes de Newton es precisamente la libertad en elegir estas coordenadas generalizadas. Y las propiedades del sistema se codifican en una función, que es el lagrangiano, que es una función de las coordenadas generalizadas, de sus derivadas, y puede ser función también explícitamente del tiempo. Cuando uno tiene el lagrangiano, puede construir lo que se llama la acción, que es la integral entre dos límites temporales del lagrangiano, donde en principio la dependencia de Q alfa con el tiempo es arbitraria. La dependencia de las derivadas no. O sea, las derivadas no son variables independientes, son las derivadas de la Q alfa respecto del tiempo. Ahora, lo que a uno le interesa saber es cuál es la trayectoria que usa el sistema para pasar de una configuración A en el escenario TA a la configuración B en el instante T sub B. Y para eso tiene el principio de mínima acción. Dice que de todas las trayectorias posibles que interpolan entre estas dos configuraciones, la que efectivamente sigue el sistema es la que es un extremo de esta funcional de acción que acabamos de introducir. Y cuando uno hace la cuenta, resuelve el problema variacional, encuentra las ecuaciones de Lagrange o de Euler-Lagrange, que dicen que es la derivada del impulso lagrangiano respecto de las coordenadas generalizadas, donde los impulsos son las derivadas del lagrangiano respecto de las velocidades generalizadas. Así que esto es el formalismo lagrangiano, y la potencia del formalismo está en la libertad para elegir coordenadas generalizadas, pero los impulsos no están subordinados a las coordenadas generalizadas, porque los impulsos están definidos por la ecuación 3, y en realidad las Q sub alfa punto no son realmente variables independientes, sino que son las derivadas temporales de las Q alfa. El formalismo se vuelve todavía más potente
si yo invento una formulación del principio de mínima acción donde pueda variar las coordenadas generalizadas y los impulsos generalizados independientemente, pensándolos como coordenadas en un mismo nivel. Y para lograr entonces que los P sub alfa sean variables independientes, lo que tengo que hacer es una transformación de Legendre del lagrangiano, y eso me lleva al formalismo hamiltoniano. Bueno, antes del formalismo hamiltoniano, para la partícula libre, entonces, el lagrangiano es simplemente un medio de mv cuadrado, el lagrangiano coincide con la energía cinética, los impulsos son los impulsos de física 1, la masa por la velocidad, y las ecuaciones de Legendre dicen dicen que el punto se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme. Eso es el caso más simple, pero de hecho lo puse porque es el caso más simple, pero es el caso que realmente necesitamos, lo único que realmente vamos a ver. Entonces, sí, el formalismo hamiltoniano construye una nueva función h, que es la transformada de Legendre del lagrangiano, o sea, h es función de los impulsos generalizados de las coordenadas generalizadas y del tiempo. Se ve que el lagrangiano simplemente es un pase de miembro, el lagrangiano es pq punto menos h, por lo tanto la acción toma esta forma. Y de vuelta tengo que minimizar, pero la diferencia con el caso lagrangiano es que en esta minimización estoy variando los impulsos y las coordenadas de manera independiente. O sea, los impulsos ya no son más algo que se deduce de las derivadas temporales de la posición, sino que los impulsos y las posiciones son las variables independientes. La variación de la acción me da las ecuaciones de Hamilton, que es que las velocidades son la derivada de h respecto de p sub alfa, y de vuelta, la derivada del impulso es menos la derivada del hamiltoniano respecto de la q sub alfa. Para las partículas libres, uno calcula esta transformada de Legendre, h es simplemente p cuadrado sobre 2m, y la primera ecuación se reproduce lo que antes, reproduce esto que antes era la definición de los impulsos, ahora aparece como una de las ecuaciones de movimiento. O sea que la potencia del formalismo hamiltoniano es que ahora tengo libertad para elegir las coordenadas y los impulsos, y a través de lo que llaman las transformaciones canónicas, que ustedes deben haber estudiado en mecánica, y el hecho de que entonces hay un conjunto de cambios de coordenadas que respetan la estructura canónica de las ecuaciones de movimiento mucho más grandes que en el formalismo lagrangiano, es lo que hace que este formalismo sea más potente. ¿Cómo acoplamos todavía en el caso no relativista? ¿Cómo se acopla a esta partícula libre con un campo electromagnético? O sea, solo el acoplamiento con el campo electromagnético. Bueno, la cuenta, hay una receta, eso se llama el acoplamiento mínimo, una receta que uno sigue, obtiene una teoría de una partícula cargada, acoplada al campo electromagnético. La receta adopta su manera más simple si uno, se recuerda que estamos en la teoría no relativista. Si uno adopta el gauge axial, o sea, define el gauge simplemente pidiendo que no haya potencial escalar. Solamente hay potencial vector. El campo magnético B va a ser el rotor de A, el campo eléctrico va a ser menos 1 sobre C por la derivada temporal de A. O sea que todos los campos quedan expresados en términos de un único potencial vector. Y la receta del acoplamiento mínimo es que uno agarra lo que era el hamiltoniano antes de acoplarlo al campo electromagnético y reemplaza los impulsos por esta cosa.
Donde decía P, uno escribe P menos E sobre C por A. Y obtiene un nuevo hamiltoniano. Fíjense que ahora el hamiltoniano a través de A depende de la posición y del tiempo. Y este nuevo hamiltoniano describe la trayectoria de la partícula cargada. Si queremos convencernos de eso, lo que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones de Hamilton. Entonces me queda que las velocidades son esto. Fíjense que no es cierto que el impulso sea la masa por la velocidad. Ahora la masa por la velocidad es P menos E sobre C por A, no es más P. Y la segunda ecuación me dice cómo varía el impulso con el tiempo. Claro, uno dice, uno ve las ecuaciones 11 y dice, ¿y esto qué es? Uno esperaba encontrar, estamos hablando de una partícula acoplada al campo electromagnético, uno esperaba encontrar la ecuación de la fuerza de Lorentz. Y esto no se parece nada a la fuerza de Lorentz, pero en realidad la fuerza de Lorentz está metida, está oculta en estas dos ecuaciones. Para develarla, lo que hay que hacer es tomar una nueva derivada de la velocidad respecto del tiempo. O sea, hay que buscar la ecuación para no la velocidad, sino para la aceleración de la partícula. Entonces, cuando hago eso, tengo que derivar, o sea, la velocidad de P menos A, tengo que derivar P y tengo que derivar A. Para derivar, esta en realidad no la tengo que hacer, porque ¿cuánto vale la derivada de P respecto de T? Pregunta, ¿quién es A? Es el potencial vector. B es el rotor de A. E es menos 1 sobre C por la derivada de A respecto del tiempo. Estoy en un gauge en el que no hay potencial escalar. Entonces, decía, bueno, para encontrar la aceleración tengo que derivar P, tengo que derivar A. La derivada de P es precisamente lo que me da esta ecuación, donde para simplificarla, la ecuación de Hamilton sería todo esto, pero me doy cuenta que el corchete dividido m es precisamente la velocidad, por lo cual se reduce a esto, y ojo que estoy usando la convención de Einstein, o sea, esta es la suma sobre el índice J, de J desde 1 hasta 3, porque todavía estoy en la teoría no relativista. Entonces, la derivada de P respecto de T la saco del segundo juego de ecuaciones de Hamilton. Y la derivada de A respecto del tiempo, lo que tengo que tener cuidado es que esta se llama la derivada total de A respecto del tiempo. O sea, A puede depender explícitamente del tiempo. Obviamente el campo eléctrico es la derivada parcial de A respecto del tiempo. Pero además, esta derivada está tomada en la posición de la partícula. Y la partícula se está moviendo. Entonces, cuando calculo la derivada total, tengo un término convectivo, o sea, tengo un término en que A varía, porque si A depende del espacio, o sea, si A depende del tiempo, tengo la derivada parcial. Si A depende del espacio, tengo una variación porque la partícula se está moviendo mientras calculo la derivada. Y entonces, teniendo en cuenta que tengo los dos términos, la ecuación para la aceleración se convierte en esto. El primer término acá, el BJAJ, es el que viene de la derivada de P. Los otros dos términos, el término en que BJ está acoplado con la derivada, y este término, vienen de haber hecho la derivada total del potencial respecto del tiempo. Pero como estoy en el gauge axial, 1 sobre menos 1 sobre C por la derivada parcial de A respecto del tiempo es el campo eléctrico. Y en cuanto a este término, yo juego un poquito con los índices y se puede ver que todo esto no es otra cosa que el índice I del producto vectorial de B por B. Por lo cual, en realidad, 14 es precisamente la ecuación de la fuerza de Lorentz.
Y esto muestra que, al menos en este caso sencillo, que la receta del acoplamiento mínimo, al menos en el caso no relativista, funciona y describe adecuadamente el hamiltoniano de una partícula no relativista acoplada al campo electromagnético. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta acá? Bueno, ¿lo habían visto esto en mecánica? ¿O en física 3? Me imagino que sí, no me acuerdo. Bueno, menos mal que lo repasamos entonces. Porque esto es la receta que vamos a tratar de usar tal cual en el caso relativista. El caso es que en el medio va a haber un pequeño problema y la solución del problema es interesante. Entonces, vamos, lo que acabamos de hacer con la partícula no relativista, lo vamos a volver a hacer ahora con la partícula relativista. En el caso de la partícula relativista, el lagrangiano que vamos a intentar es simplemente esto. MC, que tiene coordenadas, o sea, el lagrangiano tiene coordenadas, tiene unidades de energía, la acción es energía por tiempo, o sea que mc cuadrado tiene unidades de energía, tau es un tiempo, y vamos a elegir como coordenadas el tiempo propio, que está definido, c de t es el intervalo. Y solo que en este caso, en realidad, c de t, c cuadrado de t cuadrado sería menos el intervalo al cuadrado. Acuérdense que yo estoy usando la convención en que los signos más en la métrica de Minkowski están en son los elementos XX, Y y ZZ, mientras que el tiempo es -1. Pero para definir el tiempo propio, obviamente es más natural que definirlo de tal manera que el tiempo propio se reduzca al tiempo coordenado cuando la partícula no se desplaza. ¿Por qué? ¿Por qué uno adopta la 16? Bueno, básicamente porque funciona, ¿no? No tiene sentido darle muchísimas vueltas. Eh, lo que es obvio, lo que uno se le hubiera ocurrido escribir hubiera sido algo así como la tetravelocidad al cuadrado, y eso no funciona porque la tetravelocidad al cuadrado es precisamente -1. O sea que en realidad no había muchos escalares que uno pudiera poner acá. Pero la verdad es que uno usa esto porque funciona. Entonces uno quiere encontrar las ecuaciones de un movimiento y para eso tiene que hacer la variación de la acción. Pero bueno, la expresión 16 es un poco opaca. Uno la mira y dice, ¿variar qué? O sea, no hay nada, no voy a variar la velocidad de la luz. Entonces, y hacerlo un poquito más clara, la idea es reemplazar el tiempo propio por un parámetro cualquiera, sigma, que es lo único que le pide es que sea una función unívoca del tiempo propio. Y entonces se escribe, la ecuación 16 se convierte en esto. Lo importante de la ecuación 18 es que la elección de este parámetro es completamente arbitraria, porque si yo cambio, en vez de sigma uso sigma prima, bueno, la derivada respecto de sigma prima es la derivada respecto de sigma por la derivada de sigma respecto de sigma prima, pero la derivada de sigma respecto de sigma prima me aparece dos veces, o sea que sale de la raíz, y acá entonces me queda la derivada el diferencial de sigma prima por la derivada de sigma respecto de sigma prima, pero es un diferencial de sigma. O sea que no importa qué parámetro estoy usando. Lo único que importa es que efectivamente parametrice la trayectoria empezando en A, terminando en B, que cada punto de la trayectoria esté asociado a un valor bien definido del parámetro sigma. Satisfaciendo esa condición, sigma puede ser absolutamente cualquier cosa. Puede ser el tiempo propio, en cuyo caso la raíz es trivial porque lo que está dentro de la raíz vale 1. Podría ser el tiempo coordenado o
podría ser cualquier otra cosa. La gracia de la ecuación 18 es la libertad en cuanto a la elección del parámetro temporal. Ahora sí, esto tiene más pinta de un lagrangiano, o sea que ahora sí podemos escribir, encontrar cuáles son los momentos conjugados, simplemente haciendo la cuenta. O sea, hay que derivar esta raíz cuadrada respecto de la velocidad. Haciendo la cuenta se llega a la expresión 19. Ojo que estoy usando la convención de Einstein. Y otra cosa que es interesante respecto de la 19 es que si yo definí las posiciones y por lo tanto las velocidades como vectores contravariantes, o sea, el índice está arriba, el impulso me sale covariante. O sea, los impulsos conjugados a las posiciones son vectores covariantes. Yo después, como cualquier otro vector, le puedo subir índice usando la métrica, como vimos la vez pasada, pero en principio el impulso conjugado a la posición son las componentes covariantes del tetravector impulso. La otra cosa interesante respecto de la ecuación 19 es que si yo calculo el cuadrado del impulso, o sea, esto es, fíjense que acá subí un índice, o sea, esto sería eta mu nu, con los dos índices arriba, por P mu y por P nu con los dos índices abajo. Yo calculo entonces el cuadrado del tetravector de impulso, esto es un invariante, porque es la contracción de un índice covariante con un índice contravariante, esto es invariante de las transformaciones de Lorentz. Hago la cuenta y básicamente me va a quedar la raíz al cuadrado. Lo que me queda arriba es exactamente igual a lo que tengo abajo. Y tengo el cuadrado de este MC, de donde P mu, P nu es siempre menos m cuadrado c cuadrado, y esto es válido, esto vale para todos los observadores inerciales, o sea, para todos los observadores que se traducen sus experiencias entre sí mediante transformaciones de Lorentz. Esta ecuación 20 va a ser extremadamente importante en lo que sigue. Esto se dice que la teoría de la partícula relativista es una teoría que tiene un vínculo, o sea, en principio las condiciones iniciales para resolver el problema del movimiento es decir cuánto van las posiciones y los impulsos en un momento determinado. Pero en el caso de la partícula relativista, yo no puedo definir los impulsos arbitrariamente, porque solamente son impulsos de verdad los tetravectores cuyo módulo cuadrado sea menos m cuadrado c cuadrado. Este signo lo que indica es que estos vectores siempre son temporales y además el módulo está determinado. O sea, la teoría de la partícula relativista es una teoría con un vínculo. No puedo elegir las condiciones iniciales arbitrariamente. Ustedes conocen otra teoría que tiene un vínculo, que es la teoría de Maxwell. En la teoría de Maxwell, las condiciones iniciales serían definir quiénes son E y B o E y H en un momento dado, y E no se puede definir arbitrariamente. B tiene que satisfacer la divergencia de B igual a cero, pero como B es el rotor de A, la divergencia de B siempre va a ser cero, o sea, eso no es realmente un vínculo, simplemente dice que B es el rotor de A. Pero aún así, tampoco puedo elegir E arbitrariamente porque tengo que satisfacer la ley de Gauss. O sea, la divergencia de E tiene que ser 4pi por la densidad de carga. O sea que la teoría de Maxwell es una teoría con un vínculo
la teoría de la partícula relativista también es una teoría con un vínculo. Bueno, decíamos, el parámetro sigma es arbitrario. En particular, yo puedo elegir como parámetro sigma el tiempo coordenado t, en cuyo caso esta raíz, la derivada de x0 es c por t. O sea que la derivada de x0 respecto de t es c, la derivada de x y z respecto de t son las componentes ordinarias de la velocidad, y entonces esta raíz se convierte en c cuadrado menos b cuadrado, porque está este signo menos. Saco un c afuera, factor común, y me queda para P0, me queda entonces esta cantidad, y P, las componentes espaciales de P son las componentes del impulso no relativistas dividido o amplificado por el factor gamma, que es el mismo que aparece en las transformaciones de Lorentz. O sea que estas son las componentes de P. Estas son las componentes de P si yo elegí como parámetro el tiempo coordenado. Pero como todas las elecciones de parámetros son en realidad equivalentes, estas son las componentes de P. Podría haber elegido como parámetro el tiempo propio. En el caso del tiempo propio, esta raíz vale 1, la derivada de x respecto del tiempo propio es simplemente la tetravelocidad, y entonces obtengo la ecuación 22. La ecuación 21 y la ecuación 22 son completamente equivalentes. La única diferencia es que la ecuación 22 está escrita de una manera que es explícitamente covariante. La ecuación 21 está escrita en un sistema de coordenadas definido. Y bueno, ven que P es el impulso ordinario. Uno espera que P0 va a tener que ver con la energía, pero P0, tal como está definido, tiene unidad de masa por velocidad, o sea, no es una energía. Para obtener una energía tengo que multiplicar por una velocidad más, todo lo multiplico por c, y me queda que la energía de la partícula es mc cuadrado dividido la raíz cuadrada. Cuando la velocidad es cero, me queda simplemente mc cuadrado, y eso es, por supuesto, la fórmula más famosa de toda la física. O sea, las ecuaciones de Lagrange son que las derivadas respecto del parámetro de los impulsos son cero, y en el límite no relativista, Cp0 se convierte entonces en el término de energía en reposo, y aparece el término de energía cinética, o sea que claramente Cp0 es la energía de la partícula, y de ahí lo demás es historia, suele decirse. Esta es la foto del Enterprise, que fue el primer submarino con propulsión, el primer portaaviones con propulsión nuclear. La foto fue tomada cuando cumplió 50 años. Bueno, hay una pregunta: ¿qué sería U en la ecuación 22? Es precisamente, es la tetravelocidad, es la derivada de la posición respecto del tiempo propio. Pero ojo, hay que acordarse que, respecto del intervalo. Entonces la tetravelocidad es un adimensional, porque como yo definí el intervalo, yo definí que de s cuadrado era menos c cuadrado de t cuadrado más de x al cuadrado. O sea, yo definí el intervalo con unidad de longitud. Y por lo tanto, la derivada de la posición respecto del intervalo es adimensional. En cambio, el tiempo propio tiene unidades de tiempo. Son detalles, pero son detalles que importan, lo mismo que los signos cuando uno sube y baja índices. Bueno, entonces, hasta acá estamos con la partícula libre, relativista, y bueno, bárbaro, la tetraimpulsión se mantiene constante a lo largo de la trayectoria, fenómeno. Ahora queremos acoplar
esta partícula con el campo electromagnético. Y queremos hacerlo usando la receta de acoplamiento mínimo. Pero para eso necesitamos el hamiltoniano. Entonces volvemos, decimos, bueno, esto es el lagrangiano, hacemos la transformación de Legendre de esto, el hamiltoniano es P por Q punto menos L. Y acá tenemos un pequeño problema. Cuando hacemos la cuenta, con este lagrangiano, resulta que el hamiltoniano es idénticamente cero. Y eso es simplemente el resultado del teorema de Euler. O sea, este lagrangiano es una función homogénea de las velocidades del grado 1. O sea, yo multiplico las velocidades por una constante, me aparece la constante al cuadrado, pero tengo una raíz, o sea que el lagrangiano me queda multiplicado por las mismas constantes. El lagrangiano de la partícula relativista es homogéneo de grado 1 en las velocidades. Y ahora el teorema de Euler dice que la derivada del lagrangiano respecto de la velocidad por la velocidad es el lagrangiano. Por lo tanto, el hamiltoniano tiene que valer idénticamente cero. O sea que no hay mucho espacio para aplicar la receta de acoplamiento mínimo. ¿Está bien? O sea, tenemos un pequeño problemita. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo hasta acá? Bien. Ahora, fíjense que, aunque el hamiltoniano es cero, la acción no es cero, porque la acción tiene dos partes. O sea, tengo el hamiltoniano es cero, pero todavía tengo esto. Tengo el P por Q punto, que en este caso sería P por las derivadas de X mu respecto de sigma. Entonces, sigma es este parámetro que todavía es arbitrario. Y todo esto puedo ver, bueno, ¿qué pasa si trato de variar este término? No solamente el PQ punto. Y ahí tengo que tener cuidado porque no puedo variar las P's arbitrariamente porque tengo el vínculo 20. O sea, no puedo variar las componentes de P arbitrariamente, solamente las puedo variar de tal manera que se cumpla el vínculo. Para asegurarme que no pierdo el vínculo cuando estoy calculando la variación, la pregunta, ¿qué es sigma? Sigma es el parámetro que estoy usando como reemplazo del tiempo para parametrizar la trayectoria de la partícula que empieza en una configuración A y termina en una configuración B. La diferencia de los teoremas relativistas es que puedo usar el parámetro que yo quiera. En particular puedo usar el tiempo coordenado. Bárbaro, ningún problema. Pero podría usar otro. Eso es la libertad que me deja la teoría por el hecho de que finalmente el tiempo coordenado es simplemente eso, ya no es más el tiempo absoluto de Newton, sino simplemente es una coordenada más. Así como yo puedo cambiar las coordenadas espaciales, también puedo y en vez de usar X y Z, puedo usar coordenadas generalizadas, también, si quiero, puedo no usar el tiempo coordenado como parámetro para sigma arbitrario. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. Entonces decía, la acción, el hamiltoniano es cero. La acción no sabemos si es cero. Pero uno la acción la quiere para poder calcular variaciones de la acción. Y para calcular variaciones de la acción tiene que tener cuidado que uno no deje de respetar el vínculo que tienen que satisfacer los impulsos. Para lograr eso, uno adopta la técnica de los multiplicadores de Lagrange. O sea, uno agrega un nuevo término y una nueva variable
n, de tal manera que la variación de la acción respecto de n me devuelve el límite 20, que aparece como la tercera de la ecuación 28. O sea, lo que era un vínculo ahora se convierte en una ecuación de movimiento más. Y esto sí, tiene la pinta de una acción más familiar, de hecho se parece mucho a la acción no relativista, pero ojo que este p cuadrado está calculado con la métrica de Minkowski, ¿no? O sea, esto es el vector p al cuadrado menos p0 al cuadrado. El hecho es que esto ya tiene una pinta más parecida a lo que uno conoce, y entonces no hay mayores problemas en calcular todas las ecuaciones de Hamilton. Uno recupera, porque acá nada depende explícitamente de la posición, a n lo estoy tomando como una coordenada generalizada más, o sea que recupera que la partícula se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme. La definición del impulso ahora me aparece mediada por este n, y recupero el vínculo, lo recupero como la ecuación de Hamilton asociada con este impulso. Bueno, hay más para decir. No me quiero meter demasiado en este tema, porque es más un tema de mecánica que de electromagnetismo, pero fíjense que el tema de que yo puedo cambiar el parámetro sigma arbitrariamente, eso sigue valiendo. Solo que ahora, si cambio a sigma por sigma prima, también tengo que cambiar a n. Entonces, esto tiene la pinta de una transformación de gauge, en que cuando yo cambio, yo puedo cambiar sigma por sigma prima, y al mismo tiempo cambio a n por n prima, que es la derivada de sigma respecto de sigma prima por n. O sea que en este sentido, la teoría de la partícula relativista es una teoría de gauge. La transformación de gauge es cambiar el parámetro temporal y al mismo tiempo cambiar la coordenada n. Y bueno, antes habíamos visto que la teoría de la partícula relativista era una teoría que tenía un vínculo. Y yo les dije, bueno, ustedes conocen una teoría que tiene un vínculo, que es la teoría de Maxwell. Y ahora vemos que la teoría de la partícula relativista tiene una invariancia de gauge. Y ustedes conocen una teoría que tiene una invariancia de gauge, que es la teoría de Maxwell. O sea, lo que les quiero demostrar es que no es una casualidad. O sea, la teoría de la partícula relativista es una teoría de gauge porque tiene un vínculo. O sea, porque yo tengo las 4 coordenadas y los 4 impulsos, pero las configuraciones físicas solo quedan definidas por 3 impulsos, porque tengo el vínculo. Entonces tengo muchas, y encima ahora le agregué la variable n. Entonces tengo muchas elecciones de las coordenadas canónicas que describen la misma situación física. Y la transformación de H, entonces, es simplemente pasar de un juego de coordenadas que describe una configuración física a otro sin cambiar la configuración física. O sea, el hecho de que por la teoría de la partícula relativista es una teoría de gauge porque tiene un vínculo, y tiene un vínculo además porque es una teoría de gauge. O sea,
Porque yo dije, bueno, bárbaro, considero a n como una coordenada generalizada. Ah, ¿y dónde está el impulso asociado a n? No está. No está por ningún lado. O sea, en realidad hay un vínculo que dice que el impulso asociado a n vale cero. Toda teoría de Gauge tiene que tener este tipo de vínculos. Entonces uno dice, ah, bueno, pero que valga cero cuando. Si yo calculo la derivada del impulso generalizado asociado a n respecto del tiempo, sería la derivada del hamiltoniano respecto de n. La derivada del hamiltoniano respecto de n es p cuadrado más m cuadrado c cuadrado. Entonces yo digo, el impulso tiene que valer cero. El impulso asociado a n tiene que valer cero. Bárbaro. ¿Cuándo? Siempre. Ah, pero entonces la derivada del impulso también tiene que valer cero. Y la derivada del impulso es, de respecto del tiempo, es p cuadrado más m cuadrado c cuadrado. O sea que en realidad el vínculo es que el impulso generalizado asociado a n tiene que valer cero. Y el vínculo 20 es la condición que me dice que el vínculo verdadero se mantiene consistentemente en el tiempo. O sea, toda teoría de Gauge es un vínculo. De vuelta. Y con esto terminamos esta parte. Lo que les quise mostrar con la ecuación 29 es que la teoría de la partícula relativista tiene un vínculo, que es el vínculo 20, y es una teoría de Gauge, que es la transformación en que yo cambio de parámetro y al mismo tiempo cambio al multiplicador de Lagrange. Lo que les quise mostrar es que tiene un vínculo porque es una teoría de Gauge, es una teoría de Gauge porque tiene un vínculo. Y lo mismo vale para la teoría de Maxwell. La teoría de Maxwell tiene un vínculo, que es la de Gauss, y es una teoría de Gauge. Si llegamos, no es obvio porque sería uno de los últimos temas del curso, si llegamos a ver la formulación hamiltoniana del electromagnetismo, vamos a ver que de vuelta es una teoría de Gauge porque tiene un vínculo, tiene la ley de Gauss, es la ley de Gauss porque el electromagnetismo es una teoría de Gauge. Entonces, terminamos con los vínculos, llegamos a que esto parece una expresión razonable para el hamiltoniano de la partícula relativista, y a la 27 está en una forma en que tiene sentido aplicarle la receta de acoplamiento mínimo. O sea, el hamiltoniano sería n sobre 2 p cuadrado más m cuadrado c cuadrado. La receta de acoplamiento mínimo, el p es un tetravector, acá hay 4 componentes de impulso. La receta de acoplamiento mínimo sería entonces reemplazar cada una de esas componentes por P menos E sobre C por la componente respectiva del tetravector potencial. Recuerdan que en el formalismo relativista el potencial escalar y las 3 componentes del potencial vector en realidad son las 4 componentes de un único tetravector. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. La idea era convencerlos de que 27, o sea, n sobre 2 por p cuadrado, es un hamiltoniano aceptable para la partícula relativista, y ahora sacar el acoplamiento de la partícula a campo electromagnético aplicando la receta de acoplamiento mínimo. ¿Está bien? Eso es lo que viene. ¿De acuerdo? Bien, entonces, considerando la hora, lo que les propondría es que hagamos el recreo ahora y seguiríamos 10 y 5. ¿Está bien?
Parece que estamos de acuerdo, sí. Bueno, bárbaro. Entonces, seguimos 10 y 5. Hasta luego. Bueno, bueno, habíamos quedado entonces en ahora aplicarle la receta de acoplamiento mínimo hamiltoniano que habíamos encontrado. Bueno, en realidad el hamiltoniano acá tenía una n adelante, pero bueno, así como si yo tengo una invariancia de Gauge, que es reemplazar el parámetro temporal y cambiar n, también puedo fijar un gauge. O sea, puedo decir, no voy a usar esta libertad, voy a usar este parámetro. Con una elección dada de parámetro, tengo un valor dado de el multiplicador de Lagrange. En particular, si elijo como parámetro el tiempo propio tau, entonces el valor correspondiente del multiplicador de Lagrange es constante y es 1 sobre n. Así que haciendo esto, pero que esto tiene el carácter de una elección de Gauge, entonces el hamiltoniano me queda de esta manera. Ojo que esto es el cuadrado invariante, o sea, esto es vector P menos E sobre C vector A al cuadrado menos P0 menos E sobre C por el potencial escalar al cuadrado. De todas formas, con esta forma del hamiltoniano encuentro las ecuaciones de Hamilton. Nuevamente me queda que la tetravelocidad no es, o al revés, que el impulso no es m por c por la tetravelocidad como antes, sino que aparece este nuevo factor. Las, las coordenadas de los impulsos ya no son más independientes del tiempo propio, sino que obedecen esta ecuación. Me doy cuenta que el corchete es lo mismo que aparece en la ecuación de arriba, y entonces la ecuación 31 se puede simplificar un poquito y queda escrita de esta manera, que realmente se parece muchísimo a lo que uno tenía antes para la partícula no relativista. O sea, claramente hay un parecido muy grande entre la ecuación 11 y la ecuación 31, solo que en la ecuación 11 era la teoría no relativista y había solamente 3 coordenadas. En la ecuación 31 es la teoría relativista y hay 4 coordenadas. Aparece x0 igual a ct con una coordenada en pie de igualdad con las otras 3. Bueno, igual que la vez pasada, lo que vamos a usar estas dos ecuaciones para encontrar una ecuación para la aceleración, o sea, para la derivada de la tetravelocidad respecto del tiempo propio. Y ahora incluso es casi más fácil que antes, porque ahora es simplemente decir, bueno, para la derivada de P respecto del tiempo propio tengo la segunda ecuación 31. Y para la derivada de A respecto del tiempo propio, bueno, es la derivada de A respecto de las coordenadas por la derivada de las coordenadas respecto del tiempo propio, que por definición son c por la tetravelocidad. Acuérdense que la tetravelocidad es no tiene dimensiones, es adimensional. Entonces, combinando estas dos cosas, o sea, calculo la derivada de u respecto de tiempo propio usando la 31 y usando esto, y me queda esto, donde de vuelta para aclarar la notación, acuérdense, x0 es c por t, d tau es escrito en términos del tiempo coordenado es esto, y la tetravelocidad, que es esto, escrita en términos de la velocidad de física 1, se convierte en la ecuación 34. O sea que esto tiene que ser
la expresión relativista de la fuerza de Lorentz. Y por lo tanto, acá, en algún lugar, están metidos los campos E y B. Y efectivamente, acá mu va de 0 a 3. Si elijo las componentes espaciales y hago la cuenta, me queda esta ecuación. Y ahora reemplazo, bueno, A sub 0 con el índice arriba es el potencial escalar. A sub 0 con el índice abajo es menos el potencial escalar. Por lo tanto, todo esto junto es el campo eléctrico. Y esto es lo mismo que había tenido en el caso no relativista, donde había visto que esto lo podía, jugando un poco con los índices, convertía esto en la velocidad producto vectorial con el campo magnético. O sea que efectivamente las tres componentes espaciales de la ecuación 33 me dan la fuerza de Lorentz con el única corrección, porque el lado derecho es exactamente la fuerza de Lorentz. Es E todo por E más 1 sobre C, B por B. Es exactamente la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz nació relativista. La única corrección que tengo que hacer es que la fuerza es la derivada del impulso, un problema. El impulso es la masa por la velocidad, bárbaro, pero la masa es la masa en reposo dividido la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. O sea, la única corrección relativista que tengo que hacer a la expresión que conocíamos de la fuerza de Lorentz es que tengo que reconocer que la masa de la partícula, si yo voy a decir que el impulso es la masa por la velocidad, esa masa depende también de la velocidad a través de esta fórmula. Así que estas son las tres componentes 1, 2, 3 de la ecuación 33. ¿Qué pasa con la componente 0? Bueno, la componente 0 se reduce a esto. Y bueno, yo ya había visto que esto era la energía de la partícula. O sea, lo que me está diciendo esto es que la variación de la energía de la partícula es la potencia entregada por el campo electromagnético. La fuerza del campo magnético es perpendicular a la velocidad, no entrega potencia, la potencia es entregada solamente por el campo eléctrico. Y esto es entonces la ecuación 36, que es la componente cero de la ecuación 33, es simplemente la ecuación de la conservación de la energía de la partícula y, bueno, refuerza la identificación que habíamos hecho de este objeto con la energía de la partícula. ¿Está bien? Hemos logrado entonces, ahora sabemos cómo escribir los campos en la teoría relativista. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer el resto de la clase es explotar este descubrimiento. O sea, la ecuación 33, que era esta, se puede convertir, se puede escribir de una forma que es explícitamente covariante, porque P mu es un tetravector, tau es un escalar, es un invariante, o sea que esto define un tetravector. Lo escribo como la contracción de un tensor dos veces covariante con otro tetravector, que es la tetravelocidad. Precisamente como esto es un vector y esto es un vector, esto tiene que ser un tensor. Y esto es precisamente este tensor antisimétrico. O sea que la 38 es la teoría de los campos. En la teoría no relativista yo tenía dos vectores ordinarios. En la teoría relativista tengo un único tensor de orden 2. Esto es lo que quiere decir que la teoría de Maxwell unifica la electricidad y el magnetismo. Hay un único ente que describe simultáneamente al campo eléctrico y al campo magnético. La manera explícita, bueno, tengo que poner un sistema de coordenadas concreto y escribir las componentes de este tensor y
con la notación que estoy usando, o sea, con las convenciones que estoy usando, que no son las convenciones de Jackson, el F1i con los dos índices abajo toma esta pinta, que hay unos signos que son distintos que los que figuran en el Jackson. Se los digo para que tengan cuidado cuando comparen con el libro. O sea, hay signos que no es un error, yo estoy usando un sistema distinto de convenciones. La otra cosa que hay que tener cuidado es, si uno quiere subir índices, o sea, si yo quiero escribir el F1 con los dos índices arriba, por ejemplo, tengo que tener cuidado con mis convenciones, subir un índice 0 cambia un signo. Con las convenciones de Jackson, subir un índice espacial cambia un signo. Con mis convenciones, subir un índice 0 cambia un signo. Entonces, cuando yo subo los dos índices, acá, estas tres son las componentes I, 0, o sea, fila I, columna 0. Entonces, estas tres cambian de signo. Estas tres son las componentes 0i, fila 0, columna i, y entonces si yo lo escribo con dos veces contravariante, estas tres cambian de signo también. En el tensor dos veces contravariante, estos signos son más y estos signos son menos. Estos son las componentes ij del tensor, y por lo tanto con mis convenciones son iguales, ya sea en la versión dos veces covariante o las dos veces contravariante. O sea, tengan cuidado, uno puede subir y bajar índices libremente, pero tengan cuidado que eso cambie los signos. Como sé que esto es un tensor y yo sé cómo se transforman los campos, cómo se transforman los tensores, entonces sé cómo se transforma este tensor en particular, se transforma de esta manera, entonces puedo leer cómo son las componentes del tensor en un referencial, si yo sé las componentes en otro, eso me da la ecuación 41. Y lo que tiene interesante la ecuación 41 es que fíjense que si yo me estoy moviendo en la velocidad del cambio referencial está en la dirección X, ¿no? Entonces, este bloque, en que no hay ni componente 0 ni componente 1, este bloque queda invariante, pero este bloque es B sub X. O sea que B sub X no se transforma. Estos dos se transforman como si fueran las componentes de un vector, o sea, se transforman como las coordenadas, como el tiempo y la coordenada X. Estos dos se transforman como el tiempo y la coordenada X. Y este es el que uno más se preocupa, pero cuando hace la cuenta, le queda que en el nuevo referencial, la componente 0x era la componente 0x en el viejo referencial por el determinante de la transformación de Lorentz. Y como estamos viendo determinantes, hay una pregunta, ahora la voy a leer. Como estamos viendo transformaciones de Lorentz que no involucran la inversión espacial, el determinante de la transformación vale 1. O sea que F0x es invariante. Habíamos visto entonces que Bx no se transformaba, ahora vemos que E sub x no se transforma, pero E sub i y B sub z se transforman entre sí, E sub z y B sub i se transforman entre sí. Había una pregunta, ¿cómo sabes cómo se transforma el tensor? Me perdí ahí. Bueno, es la definición de tensor. Un tensor en 4 dimensiones, es un objeto, es una matriz de 4×4 que se transforma como el producto de dos vectores. Entonces, esta sería la transformación para uno de los vectores, esta sería la transformación para el otro. El tensor se transforma como el producto. Esto es Santaló básico. Pero además lo habíamos repasado la vez pasada, así que chequea el PDF o la grabación de la clase de la vez pasada. Bien. Entonces, esta es cómo se transforma el tensor. Yo sé cómo escribir el tensor en términos de E y de B, ahora puedo ver cómo se transforman E y B. Y bueno, se transforman de esta manera, donde gamma es lo mismo que la vez pasada, es 1 sobre la raíz de 1 menos
b cuadrado sobre c cuadrado. Y si son memoriosos y se fijan en lo que hicimos en la clase 12, en la clase 12 habíamos deducido a fuerza bruta cómo se tenían que transformar los campos para que las ecuaciones de Maxwell sean invariantes de Galileo a primer orden en V sobre C. Claro, a primer orden en V sobre C, gamma vale 1. Y efectivamente, estas transformaciones con gamma igual a 1 son las transformaciones que habíamos encontrado un poquito a fuerza bruta en la clase 12, pidiendo invariancia de Galileo cuando las velocidades son muy chiquitas. Así que pueden comparar la transformación relativista con la transformación no relativista. El subíndice raro, perpendicular, porque estamos tomando la velocidad en la dirección X y E sub X y B sub X no se transforman. O sea, los campos en la dirección paralela no se transforman. Los que se transforman son los campos en la dirección perpendicular, y eso es lo que indica este subíndice. Esas son las componentes perpendiculares a la velocidad. Acá podría no haberlos puesto porque de todas formas el producto vectorial va a filtrar la componente paralela naturalmente. Pero acá es importante, estas son solamente las componentes de los campos que son perpendiculares a la velocidad. ¿Está bien? Esto es el resultado probablemente más importante de la clase. Esto es la generalización relativista de la transformación aproximada que habíamos visto en la clase 12. Por supuesto, esta es una simetría exacta de las ecuaciones de Maxwell, no es aproximada en ningún sentido. ¿Está? ¿Podemos seguir? Bueno, bárbaro. Entonces seguimos. Bueno, ya tenemos la fuerza de Lorentz. ¿Qué pasó con las ecuaciones de Maxwell? Para empezar, esto es importante. Como siempre, cuando en relatividad, la teoría de la relatividad es la que dice que no todo es relativo. O sea, cuando yo tengo un vector, yo sé que el cuadrado del vector es un invariante. Cuando yo tengo un tensor, puedo formar dos invariantes. Un tensor antisimétrico, puedo formar dos invariantes. Un tensor simétrico podría formar la traza, también sería un invariante. Un tensor antisimétrico, la traza es idénticamente cero. Pero puedo formar estos dos invariantes. Este epsilon mu nu rho sigma es la generalización a 4 dimensiones del Levi-Civita. Es el símbolo completamente antisimétrico en que el epsilon 0, 1, 2, 3 vale 1. Pero ojo que en 4 dimensiones una permutación cíclica son 3 permutaciones de A2. Y por lo tanto una permutación cíclica en 4 dimensiones cambia el signo de epsilon. Cuando yo escribo, o sea, estoy diciendo, existen dos cantidades que yo puedo construir con los campos que son las mismas, tienen el mismo valor en todos los sistemas inerciales. Y esas dos cantidades, cuando las escribo en términos de los campos, son el menos c cuadrado más b cuadrado y el menos 4 no importa, lo que importa es que esto es un producto escalar de E con B. Entonces, por ejemplo, si para un observador E y B son perpendiculares, E escalar B es 0, todos los otros observadores van a estar de acuerdo que E escalar B es 0. O sea, si es perpendicular en algún referencial, son perpendiculares en todos. Si en algún referencial B cuadrado vale 0, pero B cuadrado no, este invariante va a ser negativo. Todos los observadores van a estar de acuerdo con que este invariante es negativo. Por lo tanto, E cuadrado no va a poder ser 0 en ningún marco de referencia. Lo mismo pasa si este invariante es positivo. Si este invariante es positivo, quiere decir que B no puede ser 0 en ningún referencial. Y una curiosidad, que acá es simplemente una curiosidad, pero
cuando uno quiere cuantificar el campo electromagnético es importante. Este término, escalar B, es una divergencia total. Se puede escribir como la divergencia de esta cosa que parece rara, pero que finalmente tiene un índice libre, todos los demás índices están contraídos, por lo tanto, tiene un único índice libre, por lo tanto, es un tetravector. O sea, el segundo invariante es la tetradivergencia de un cierto tetravector, cuya componente cero es el producto vectorial de A por B, eso se llama la helicidad, que es una cantidad que juega un rol bastante importante en magnetohidrodinámica. Así que estos son los invariantes del campo. ¿Qué pasó con las ecuaciones de Maxwell? Bueno, las ecuaciones de Maxwell en vacío, esto es simplemente reemplazar y chequearlo, o sea, esto no es deductivo, es simplemente hacer la cuenta y ver que efectivamente esto, que también es un tetravector, es una cuenta un poquito laboriosa, pero cuando la hago me doy cuenta que cuando el índice mu vale 0, ¿no? Mu es el único índice libre, cuando mu vale 0, la ecuación 47 reemplazo f en un rho, lo reemplazo en términos de los campos, como habíamos visto antes. Cuando mu vale 0, nu, rho, sigma necesariamente tienen que ser 1, 2, 3 en algún orden. La ecuación 47 simplemente me dice que la divergencia de B vale 0. Y cuando mu vale 1, 2 o 3, recupero las tres componentes de la ley de Faraday. Así que la ecuación 47 es la manera de escribir las ecuaciones homogéneas de Maxwell de una manera que es explícitamente covariante. Y en cuanto a las inhomogéneas, todavía estamos en vacío. Bueno, esas uno se termina viendo que las puede escribir de esta manera. J mu es el tetravector de densidad de corriente, o sea, C por ρ, J. Y de vuelta, esto es reemplazar. Uno ve que cuando mu es igual a 0, el 0,1, por ejemplo, es la componente, es E sub x, y lo estoy derivando respecto de x. El 0,2 es la componente E sub y, que la estoy derivando respecto de y. El 0,3 es la componente E sub z, la estoy derivando respecto de z. La suma de todos me da la divergencia de E. Y de este lado tengo C por ρ, las C se cancelan, me da la ley de Gauss. De la misma forma, cuando mu vale 1, 2 o 3, recupero la ley de Ampère-Maxwell y, como tenía que ser, sale la ley de Ampère-Maxwell, sale con la corriente de desplazamiento ya incluida, solo que como acá estoy en vacío, la corriente de desplazamiento se expresa también en términos del vector E. Acá hay un detalle que es importante. Fíjense que ρ no es un invariante. Ρ es la componente cero de un tetravector. Por lo tanto, cuando hago un cambio de referencial, se transforma de alguna manera. Pero ρ es la densidad de corriente. Si yo calculo la carga total de una partícula, tengo que integrar la densidad de corriente sobre el volumen de la partícula, el volumen tridimensional. O sea, a un tiempo dado, ¿dónde está la partícula? Un volumen tridimensional es una hipersuperficie en el espacio de Minkowski, o sea que estoy calcular la carga total de una partícula, es calcular el flujo de J mu sobre una superficie de tiempo constante. Esa integral, el flujo de J mu sobre una superficie de tiempo constante, eso es un invariante. Entonces, la carga total de una partícula es invariante. Todos los observadores inerciales están de acuerdo que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ninguna duda. Todos los observadores inerciales están de acuerdo en eso. Ahora, la densidad de carga en una configuración de carga, eso distintos observadores van a ver
distintas densidades. Esa carga, que todos están de acuerdo cuál es el valor total, distintos observadores la van a ver distribuida de manera distinta. Es un detalle, pero es un detalle importante. No hay ninguna duda de que la carga de electrones es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Todos los observadores inerciales están de acuerdo con que eso es la carga de electrón. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, entonces seguimos. Una de las cosas que muestra el poderío de la formulación covariante es que vuelve un problema completamente trivial encontrar cuáles son los campos de una carga en movimiento. Si uno sabe que si tiene una carga quieta, el potencial vector vale cero, el potencial escalar es el potencial coulombiano, el campo B va a valer cero, el campo E va a ser el campo coulombiano. Absolutamente trivial. ¿Qué pasa cuando la carga se mueve? Esta cuenta, el primero que la hizo fue Heaviside, integrando a fuerza bruta las ecuaciones de Maxwell. Y era una cuenta que fue considerada una hazaña. Bueno, acá es fácil, lo único que hay que hacer es, sabemos los campos en el referencial en reposo, sabemos cómo se transforman, simplemente calculamos los campos en el referencial del laboratorio, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente calcular el cambio de referencial. Acá esa misma cuenta está hecha de una manera que Jackson la hace en un ejercicio que uno ni siquiera tiene que calcular explícitamente el, el cambio de coordenadas, sino que se da cuenta que puede escribir una expresión en que esta es un tetravector, porque lo que está adentro de la raíz es claramente un escalar, no son los vectores posiciones, pero fíjense que este es un tetravector que en el referencial en reposo de la partícula, cuando la tetravelocidad es simplemente 1, 0, la componente 0 de este tetravector en el referencial en reposo es 0, y las componentes espaciales son las componentes espaciales de la posición de la partícula. O sea, esto generaliza, es un tetravector que en el referencial en reposo me da las componentes espaciales de la posición de la partícula. Esto es un tetravector que en el referencial en reposo me da la componente 0, me da el potencial coulombiano y las componentes espaciales se anulan, porque las componentes espaciales de U son 0 en el referencial en reposo. Esto es un tensor que en el referencial en reposo me daría, o un tensor antisimétrico que en el referencial en reposo me daría que el campo magnético vale cero y las componentes del campo eléctrico son los campos coulombianos. Fíjense que acá esta X es X y no XT. Eso no es un error, lo que pasa es que esta componente que es proporcional a U sub mu, cuando la meto en la combinación antisimétrica se va solita. Entonces en realidad hubiera dado lo mismo poner acá X o XT. Bueno, estos son un vector y un tensor que en el referencial en reposo toman los valores que tienen que haber, que tienen que tomar. Existe un único vector y un único tensor que en el referencial en reposo toman los valores que tienen que tomar. Porque subida a 2, la diferencia valdría 0 en el referencial en reposo. Y como los vectores y tensores se transforman de manera homogénea, un tensor o un vector que vale 0 en algún referencial vale 0 en todos los referenciales. O sea que estas son el potencial y el tensor campo electromagnético de la partícula en cualquier referencial, no solo en el referencial en reposo. Y ahora lo único que queda
es escribirlos. Es un trabajo puramente algebraico. O sea, esta transparencia obviamente la van a tener que volver a mirar. Está el de Jackson como ejercicio. Y si no, vean que módulo los cambios de convenciones, efectivamente estos son los, eh, los campos de la partícula en movimiento que están en el Jackson. Una cosa que hay que tener cuidado es cuando la partícula está en movimiento, no pararse en el camino de la partícula, porque así como el campo coulombiano estalla en el origen, estos campos, cuando X es igual a V por T, todo esto se hace cero y entonces también los campos se estallan. O sea que la singularidad de los campos colombianos en el origen sigue estando, ahora aparece en el punto X igual a VT. Bueno, esto muestra la potencia de la formulación covariante, o sea, convierte lo que en la época que para Heaviside había sido una hazaña de cálculo, lo convierte en algo prácticamente trivial, con un poquito de ingenio. Si a uno se le ocurre buscar este vector y este tensor que se reducen en el potencial, en el referencial en reposo de la partícula, se reducen al potencial coulombiano y al campo coulombiano, y ya está. ¿Qué pasa con este problema? O sea, la partícula estaba quieta y de repente se empieza a mover y se sigue moviendo con velocidad uniforme. Perdón, había una pregunta. No entiendo la ecuación 51. Hay una suma doble porque hay dos índices repetidos. Abajo sí. Mu y nu no están repetidos, ¿no? Son dos índices libres. Pero abajo sí. Rho y sigma están repetidos. O sea, acá tenés que sumar sobre rho y sumar sobre sigma. Ambos de 0 a 3. Es fácil porque esta rho sigma es diagonal. O sea que en realidad es una única suma, pero eso es simplemente porque esta rho sigma es diagonal. ¿Está bien? Bien. Esto, si xt fuera simplemente x, esto es vector x al cuadrado menos c cuadrado t cuadrado. El xt no es solamente x, o sea, fíjate, si yo saco este pedazo, esto es lo que viene de acá, esta cosa es simplemente el intervalo, no como diferencial, sino escrito en las coordenadas finitas. Se le agrega otro término que viene de que esto no es x, sino xt. ¿Está bien? Acá lo tenés calculado explícitamente. ¿Se entendió? Bueno, bárbaro. Entonces, esto lo vamos a ver en detalle, no la clase que viene, pero pronto. Sé que esto, lo que voy a decir ahora es puramente cualitativo. La situación es esta. La partícula estaba quietita y en un momento dado sale disparada con velocidad finita. O sea, tiene claramente una aceleración infinita en el tiempo cero, en la posición cero. El punto es que observadores que están afuera del cono de la luz futuro del origen solamente ven a la partícula cuando estaba quieta, mientras que los observadores que están adentro del cono de luz solamente la ven cuando se estaba moviendo. Entonces, los observadores que están afuera del cono de la luz dicen, ah, tengo campos coulombianos de una partícula quieta en el origen. Los observadores que están adentro del cono de la luz dicen, no, tengo los campos de una partícula con velocidad v que calculó Heaviside. Tomando solamente el potencial vector, o sea, no hay potencial escalar, pero como a mí me interesa decir algo que es puramente cualitativo,
me basta con mostrar el potencial vector. Entonces, el potencial vector, para los campos colombianos, el potencial vector valía 0. O sea que el potencial vector vale algo adentro del cono de la luz y vale 0 afuera del cono de la luz. Entonces, lo puedo escribir de esta manera. Es lo que vale adentro del cono de la luz multiplicado por una función de Heaviside que vale 1 adentro del cono de la luz y vale 0 afuera cuando Ct menos R es negativo. Bárbaro. Pero si yo agarro la ecuación 54 y le calculo el rotor, o sea, calculo el campo magnético, bueno, el rotor de esto me va a dar lo que había calculado Heaviside, que fue el rotor de un campo magnético de la partícula que se mueve con velocidad v solamente adentro del cono de la luz, y eso está todo bien. Pero cuando voy a calcular el rotor de la 54, también tengo que derivar respecto de esta R. Y entonces me parece un nuevo término, que solamente está en el cono, ¿no? O sea, esta delta me garantiza que este nuevo término vive en la superficie del cono, cuando Ct es exactamente R. Y además, si lo comparo, los campos colombianos mueven como 1 sobre R cuadrado, pero el potencial vector mueve como 1 sobre R. Esto es el versor X. O sea que esta componente mueve como 1 sobre R cuadrado, esta componente mueve como 1 sobre R. Por lo cual, si yo estoy muy lejos de esta partícula, ¿no? Si esto es una estrella que estalló en la nube de Magallanes, y yo la estoy mirando de la Tierra, yo voy a ver esto, no voy a ver esto. Voy a ver esto porque esto decae mucho más lento, con la distancia. Estos son los campos de radiación. O sea, lo que quiero mostrar con la 55, y vamos esto va a ser un tema gordo, vamos a volver sobre esto, es que es inevitable. O sea, es casi consecuencia de la invariancia Lorentz. Una partícula que no se esté moviendo con movimiento rectilíneo uniforme tiene que radiar. Punto. No hay otra. Tiene que radiar. Tiene que aparecer una componente del campo que va como 1 sobre R, que transporta energía y cantidad de movimiento y que vive en el cono de la luz. O sea que se propaga a 300.000 kilómetros por segundo. O sea que esto es en una nuez, en una cascada de nuez, como dicen los americanos. Esto es porque en la ecuación, en la teoría de Maxwell, las partículas que no están en movimiento, que están en movimiento acelerado, radian. Sí, tienen que radiar. Es simplemente una consecuencia de la invariancia de Lorentz. ¿Está bien? Prácticamente terminamos. Lo cual quiere decir que queda una cuenta tremenda, pero se las voy a dejar para que la lean tranquilos. No vamos a decir mucho en clase. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿No? ¿Seguimos? Bueno. Bueno, ahora vamos al último tema de hoy. Disculpen. Campos en medios en movimiento. Esto lo incluyo, ahora lo incluí solamente porque está en la guía. Es un tema que Jackson lo liquida en un párrafo y Landau ni siquiera lo menciona. O sea, el Landau 8 es, o sea, en el Landau 2 no hay medios y en el Landau 8 no hay relatividad. Así que ni siquiera le aparece el problema. Es algo que van a tener que mirar tranquilos para este curso. Si les interesa, les paso esta referencia, nada menos que Pauli, que es el único lugar en que lo encontré tratado un cierto nivel de detalle. El problema es
Bueno, ahora tengo un medio, entonces ahora tengo, no me alcanza con E y B, también tengo D y H, tengo todas las relaciones constitutivas. Yo sé que si el medio está quieto, D es epsilon por E, B es mu por H. ¿Qué pasa cuando el medio se mueve? La idea es que efectivamente D va a ser epsilon por E y B va a ser mu por H en el referencial en el cual el medio está en reposo, y entonces mi problema es ver cómo se transforman estos campos de IH. O sea, E y B se van a transformar como acabo de ver. Pero ¿qué pasa con D y H? Si yo puedo ver cómo se transforman los campos de IH, puedo resolver la relación constitutiva, me voy al referencial en reposo, aplico la relación constitutiva para el medio quieto, vuelvo al referencial del laboratorio. Bueno, un requerimiento mínimo que puedo hacer es que las ecuaciones 56, las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas, valgan en todos los referenciales, y entonces, repitiendo lo que ya había hecho en vacío, me doy cuenta que la ecuación 56 la puedo escribir como la ecuación 57, donde G mun U es este tensor, en realidad es esta matriz. Si yo quiero que la ecuación 57 valga simultáneamente en todos los sistemas inerciales, G mun U no tiene que ser solamente una matriz, sino que tiene que ser realmente un tensor. Y eso determina las leyes de transformación de D y de H, y con eso ya tengo lo que necesito para poder calcular las relaciones constitutivas de un medio en movimiento. Pero hay un epiciclo, hay una vuelta de tuerca. La relación, transformaciones son estas, son las mismas que acá están juntas las transformaciones de I y B, que son las que ya habíamos visto, y ahora agrego las transformaciones de D y H, que salen de pedir que G mun U sea un tensor. Entonces, hay un epiciclo, como les decía, que en realidad no es una buena idea escribir las ecuaciones de Maxwell en términos de las derivadas parciales de los campos en el referencial del laboratorio, porque los campos están siendo advectados por el medio de movimiento, o sea, el medio al moverse arrastra a los campos. Entonces es mejor usar las derivadas convectivas, las derivadas materiales, tener, o sea, ver la variación en el tiempo de un observador que se está moviendo con el medio. Y eso es, como siempre, ¿no? Es la derivada convectiva sería la derivada parcial más v escalar, la derivada respecto de la posición. Acá el v escalar lo pasé al otro miembro. Jugando con los índices, uno ve que todo esto en realidad es una manera errada de escribir v escalar u. U es un vector completamente arbitrario. Ahora, la ecuación 61, que vale para cualquier vector, se lo vamos a aplicar al campo B en la ley de Faraday, donde se vuelve muy fácil porque la divergencia de B ya sé que vale 0, y se lo vamos a aplicar al campo D de dedo en la ley de Ampère-Maxwell, donde la divergencia de D es 4 pi por rho. Entonces, cuando hago eso, me doy cuenta que la ley de Faraday se convierte en esto, que es muy parecido a la ley de Faraday en el referencial en reposo, solo que en vez de campo eléctrico me aparece este campo eléctrico estrella, que es esta combinación que uno se da cuenta que es la fuerza por unidad de carga sobre una partícula que está en reposo en referencial del laboratorio. Perdón, una partícula que se está moviendo con el medio en el referencial del laboratorio tiene una velocidad v, y por lo tanto sufre una fuerza de Lorentz
que tiene toda esta pinta. O sea que esto es el campo eléctrico experimentado por una partícula que se está moviendo con el medio, que no tiene velocidad relativa al medio, simplemente está siendo arrastrada por el medio. Y esto muestra que es razonable elegir como variable independiente no al campo eléctrico de referencia del laboratorio, sino al campo estrella. Cuando uno hace el mismo trabajo en la ecuación de Ampère-Maxwell, le queda algo más o menos en la misma pinta, aparece un campo H estrella, que es esta combinación, y a la corriente hay que sacarle, si hay densidad de carga en el medio, al arrastrar a esta densidad de carga, el medio genera una corriente. Entonces, a la corriente que aparece en la ecuación de Ampère-Maxwell escrita de esta manera, hay que restarle la corriente advectada, o sea, debida a la advección de la densidad de carga con el medio. O sea que esto también muestra que es razonable usar esta ecuación de Ampère-Faraday, de Ampère-Maxwell, y no lo que hubiera sido la ecuación de Ampère-Maxwell directamente en el referencial del laboratorio. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es, de las leyes de transformación que yo ya había encontrado, tengo que calcular cuáles son las leyes de transformación para este campo estrella y H estrella, E y B, D y B quedan iguales. Bueno, son estas. Un bonus que muestra que era una buena idea introducir los campos estrella es que la transformación de los campos estrella es muy sencilla. Es un mero rescaleo por este coeficiente gamma que siempre es 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Y ahora, si en el referencial en reposo valen estas relaciones, que claro, el referencial en reposo de estrella es E, o sea que son las ordinarias, entonces en el referencial del laboratorio, la relación que hay entre D y B por un lado y estrella, H estrella por otro lado, son la ecuación 65. Esta cuenta está hecha con bastante detalle en el libro de Pauli, si a alguno le interesa verlo, y ven que de todas formas es curioso. Fíjense que aun si yo me quedase con términos de orden V sobre C, bueno, este término se va, pero este término no. O sea que, y además estrella ya no es E a primer orden en V sobre C. O sea que ven que las relaciones son no triviales, aún en el caso galileano. O sea, aún a primer orden en V sobre C ya se ven que hay correcciones no triviales. Si uno quiere resolver un problema en que hay varios medios, necesita las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno son razonablemente sencillas cuando los dos medios se mueven con la misma velocidad y entonces tengo un único referencial en reposo. O sea, tengo un referencial que es simultáneamente el referencial en reposo de los dos. O también son sencillas cuando uno de los dos medios es el vacío, porque el vacío es invariante Lorentz. Entonces al vacío yo le puedo escribir cualquier velocidad, en particular si tengo un medio con velocidad v en una interfase con el vacío, nadie me prohíbe decir que el vacío también se está moviendo con velocidad v, porque las relaciones constitutivas en el vacío van a ser las mismas en cualquier referencial. Entonces, en cualquiera de los dos casos, si yo quiero ver cómo tengo que machear los campos en un medio respecto del otro, cuando los dos medios se mueven con la misma velocidad, tengo este recurso de irme al referencial en reposo común, usar las relaciones de macheo, los coeficientes de Fresnel que ya habíamos visto en algún momento, y después volver al sistema del laboratorio.
Y cuando la velocidad es tangente a la interfase, entonces ni siquiera tengo que hacer eso. Las condiciones de macheo son que las componentes normales de D y de B son continuas en la interfase y las componentes tangenciales de E estrella y H estrella son continuas. O sea, no las componentes de E y de H, no las componentes tangenciales de I de H, sino las componentes tangenciales de E estrella y H estrella. Y esto, eh, si quieren ver de dónde sale, esto está en otro libro, Relatividad de Ingeniería, ahora que el título es francamente intrigante, es un libro un poquito más viejo, en realidad es mucho más nuevo que el de Pauli, desde 1984, J. Van Blader. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Así que, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, una pregunta, a ver, dale. Bien, respecto del tema anterior. Agatha, dijiste que el hecho de que las cargas en movimiento irradian es un resultado relativista solamente. No, lo que quise decir es que la teoría relativista es algo inevitable. Simplemente el hecho de que los observadores que están fuera del cono ven una cosa y los observadores que están adentro del cono ven otra cosa distinta, y entonces tengo que machearlas de alguna forma. Y la forma de machearlos es este pulso de campo magnético que se propaga en la frontera, se propaga en la superficie del cono. O sea, ese pulso de campo, o sea, también hay campo eléctrico, por supuesto, y de hecho esto finalmente es una onda plana que se está propagando hacia afuera, o sea que hay una relación en que el campo eléctrico escapa del campo magnético. Pero lo importante es que me aparece una condición para poder juntar el campo afuera con el campo adentro, tengo que agregar este campo que se propaga en la superficie del cono, que es el campo de radiación. Y no hay otra. Simplemente es porque los que están adentro van a ver una cosa y los que están afuera ven otra y las tengo que pegar de alguna manera. O sea, eso es todo lo que quise decir, que en la teoría relativista que haya algo así como radiación es inevitable. Después pues, vamos a ver, ya la clase que viene vamos a calcular radiación de sistemas con movimiento periódico. No vamos a usar esto, directamente vamos a resolver las ecuaciones de Maxwell. Es el capítulo 9 de Jackson. Fíjense que todo esto está en el capítulo 12 de Jackson. O sea que la clase que viene vamos a volver atrás al capítulo 9 para ver radiación de sistemas sencillos que, no necesariamente están moviendo con velocidades relativistas. Lo que importa es que no están en movimiento rectilíneo y uniforme. Y después sí, creo que es el capítulo 14 de Jackson, los potenciales de Linar-Wiener, vamos a ver los campos de radiación de una carga acelerada. Así que esto fue un preview, porque claramente esto es un tema absolutamente central en el curso, pero es algo sobre lo que vamos a volver bastantes veces. Bueno, entonces estamos perfectamente en hora, así que los dejo con Paula. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Ahora va a empezar una reunión del claustro de profesores, así que espero que haya algunas novedades, sobre todo respecto del tema de los finales. Y además lo estuvimos viendo con Paula, que en principio el cuatrimestre creemos que termina el 31 de julio, probablemente sea una de las cosas que se puedan confirmar hoy. Probablemente las teóricas van a terminar el 22 de julio,
y el tiempo que quede del cuatrimestre va a ser para los recuperatorios de las entregas de problemas. Esa parte la arreglan bien con Paula, pero les aviso que estamos calculando que va a haber teóricas hasta el 22 y como viene la mano, lo más probable es que va a seguir siendo todo virtual, por lo menos hasta el 12. Seguro que vamos a seguir todos adentro. Bueno, hasta el lunes y los dejo con Paula. Bueno, hola a todos.